It's a real pleasure for me to introduce our speaker today, Elena Cartea, de la Misión Biológica de Galicia. Elena did her PhD in the University of Santiago de Compostela under the supervision of la doctora Rosana Malvar, working on breeding in maize. Then she moved to the INRA in Vercells for her postdoctoral, working on improving the quality, nutritional quality of oil seeds, working with Arabidopsis and Brassica napus, oilseed rape. Then she moved back to the Misión Biológica de Galicia, where she got a permanent position, and since 2000, she's the leader of the group of genetic breeding and biochemistry of brassicas. She has been until 2015 vice-director of the Misión Biológica, and since then she's now actually the director of this institute. So the Elena Cartea group has made very important contributions in the field of brassica crops, and her group has been working in different fields in this genus, from tolerance or resistance to different biotic stresses, to breeding, and covering also nutritional quality of these crops. So I believe that she will be talking about all these subjects during this seminar. And so I want to thank you again, Elena, for coming to our cycle of seminars, and whenever you are ready. Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación que me has hecho. Y nada, para mí es un placer estar hoy con vosotros impartiendo este seminario, que bueno, era una asignatura pendiente que teníamos desde hace unos meses. El seminario lo he titulado 20 años investigando con brásicas, porque mi idea hoy es contaros cómo se creó este grupo de investigación en la Misión Biológica de Galicia y sobre todo cómo han ido evolucionando y creciendo las líneas de trabajo en torno a estos cultivos. Con el nombre de brásica se conoce a un conjunto de especies y de cultivos muy diferentes desde su morfología y su fenotipo, incluyendo cultivos de gran importancia económica como la colza o el brécol, pero otros más desconocidos como el grelo o el navicol. Precisamente sobre estos últimos cultivos minoritarios y más desconocidos centramos nuestros esfuerzos cuando se creó en el año 2000 este grupo de genética mejora y bioquímica de brásicas, desde el cual dirijo desde entonces. Como os decía, el género Brassica pertenece a la familia Brassicaceae o a la familia de las fructíferas, llamada así por la forma de sus pétalos en forma de cruz. En esta familia, además del género Brassica, se engloban otros géneros de gran importancia económica, como el género Raphanus o Sinapis, y también la planta modelo que utilizamos en todos los estudios genéticos en biología molecular, que es Arabidopsis thaliana. Sin duda, el género Brassica es el más importante de esta familia. Incluye aproximadamente unas 37 especies, pero solamente 6 de ellas tienen un aprovechamiento agrícola destacado por su uso como hortícolas, forrajes, condimentos u oleaginosas. Las relaciones filogenéticas entre estas 6 especies fueron descritas por Hu en 1935, de tal forma que él pone, utilizando esta figura de un triángulo, las 3 especies diploides en los vértices, es decir, Brassica oleracea, Brassica nigra y Brassica rapa. Y en los laterales de este triángulo coloca las especies antidiploides resultantes de la hibridación, Brassica carinata, Brassica juncia y Brassica napus. Con estas 3 especies, oleracea, napus y rapa, son con las que nosotros trabajamos, como contaré más adelante, porque son las especies hortícolas principales de todas estas 6. Dentro de Brassica oleracea se incluyen cultivos tan diferentes como las berzas, los repollos, la colasa de cántaro, la coliflor, el brócoli,
el colirrábano o las coles de Bruselas. En Brassica rapa se incluyen cultivos como los nabos, las navitas y los grelos, y también formas asiáticas. Y dentro de Brassicas napus las formas hortícolas son la rutabaga o nabo sueco y el navicol. Por otra parte, estaría el grupo de las mostazas, integrado por estas 3 especies, de las cuales se utilizan sus semillas bien como formas oleaginosas y como condimentos. Dentro de Brassicoleracea y Brassica rapa, la diversificación de formas de cultivo que existen es enorme, como resultado de todos los procesos de selección, domesticación e hibridación que ocurrió a lo largo de la evolución de estos cultivos en la naturaleza y también por procesos de selección efectuados directamente por el hombre. Con lo cual, la taxonomía y la sistemática de estas especies es muy compleja y está siempre sometida a procesos de revisión. Pues bien, una vez que teníamos todo esto y conocíamos todos sus antecedentes, se decidió crear una colección de brásicas autóctonas, un banco de germoplasma de semillas en nuestro instituto, por 2 causas. Una, porque conocíamos que la diversidad genética de estos cultivos era muy importante en Galicia, y otra, porque estos alimentos formaban, o mejor dicho, siguen formando parte de nuestra cultura y gastronomía, o incluso de lo que es la agricultura de subsistencia en el pequeño municipio de Galicia. Se creó entonces, como digo, una colección de brásicas a partir de que se empezó una colección incipiente en los años 80, y cuando yo me incorporé al centro en los años 2000, esta colección, que era muy pequeñita, se completó, con lo cual actualmente disponemos de una colección muy amplia de cultivos locales que incluye, como nosotros queríamos, las 3 especies hortícolas del género Brassicas, es decir, Napus, Oleracea y rapa, y 5 cultivos. La mayoría de las accesiones o de las entradas locales que encontramos en la recolección que fuimos haciendo puerta por puerta con agricultores locales y con los servicios de extensión agraria pertenecen a variedades dentro del grupo acéfala, que son las bertas, o bien dentro del grupo rapa-rapa, que serían las formas cultivadas de nabos, navitos y grelos. También, como la prospección la hicimos de forma muy exhaustiva por toda la geografía gallega, la mayoría de las entradas, como veis ahí, pertenecen a diferentes localidades gallegas, pero también prospectamos en zonas limítrofes de nuestra comunidad, como es Asturias y Castilla y León. Y bueno, luego de forma anecdótica conservamos 19 entradas locales de una colección que en su día se creó en Canarias y que conservaban allí y nos la trasladaron para su mantenimiento en nuestras condiciones. Así, dentro de lo que es Brassicoleracea, mantenemos un total de 307 variedades locales correspondientes a los cultivos de berza, repollo y colasa de cántaro. En Brassica rapa mantenemos 236 variedades locales correspondientes a 3 cultivos, nabos, navitas y grelos. Y en Brassica napus conservamos 65 variedades locales de esta forma hortícola llamada novicol. El número de entradas de esta variedad es muy inferior respecto a las otras 2 especies, debido a que estas entradas o estas variedades locales únicamente las encontramos cuando prospectábamos en la zona de las Rías Bajas gallegas. Solamente se conocen y se usan aquí en la cocina popular. Pensamos y de hecho hicimos varios estudios para ver de dónde procedía este cultivo, y la conclusión es que se cultiva en el norte de Portugal, donde tiene mucha difusión, allí le llaman Couve Navisa, y posiblemente por la proximidad geográfica en algún momento se desplazó y se implantó porque las condiciones climáticas son muy similares. Toda esta colección está reconocida desde hace bastantes años como una colección activa por parte del CRF, del Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA, de ahí de Madrid. Y como tal, desarrollamos en el marco de diferentes proyectos de recursos fitogenéticos las actividades propias de un banco de germoplasma. Entonces, una vez que se completó y consideramos que estaba bien representada esta colección, finalizamos la prospección, pues nos dedicamos a las actividades correspondientes a la caracterización y evaluación de estas entradas desde diferentes puntos de vista, a crear bases de datos para que esté documentada, por supuesto, a optimizar métodos para que la conservación de estas semillas se mantenga a lo largo del tiempo. Para esto pusimos a punto este método que veis aquí en esta última foto,
que es el método que utilizan en la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid para conservar semillas de crucíferas silvestres. La colección que tienen ahí de crucíferas silvestres es la más importante a nivel mundial, por eso era pues muy necesario tener un método de conservación muy viable. Y lo que se hace es conservarlas en vez de en sobres o en bolsas, en frascos herméticos, como muchas colecciones de germoplasma, otros bancos. Utilizamos este sistema que es mediante geles de vidrio sellados al vacío, un indicador de gel de sílice para medir si realmente las semillas están en sus condiciones óptimas de humedad. Por supuesto, tenemos que llevar a cabo toda la conservación y la regeneración de todos estos materiales que conservamos en nuestras instalaciones. Esto es un problema y un quebradero de cabeza y consume mucho tiempo en nuestros trabajos porque todos estos cultivos son alógamos, con lo cual tenemos que evitar las contaminaciones de polen y además son entomófilos, con lo cual tenemos que disponer de estos polinizadores. Entonces, lo que estamos haciendo desde el inicio, esta es nuestra finca, con una imagen aérea de nuestra finca experimental. Utilizábamos siempre los puntos más distantes dentro de la finca, respetando las medidas de seguridad o de distanciamiento para evitar contaminaciones de polen. Y ya con el tiempo, pues hemos ido evolucionando y tenemos pues ya casas de malla de forma permanente o las que montamos de forma provisional en el momento que estas plantas llegan a floración. Y utilizamos colmenas de abejorros. Al principio las hacíamos de forma manual, pincelando las plantas, y ahora ya llevamos años utilizando colmenas de abejorros para permitir los cruzamientos entre las variedades. Bueno, a partir de que creamos esta colección y en paralelo pues iniciamos diferentes líneas de investigación que he resumido un poquito aquí en estos 3 puntos, en la caracterización de todos estos materiales, una línea más enfocada en el aspecto nutricional, enfocado en el estudio de compuestos glucosinolatos y compuestos fenólicos, y una tercera línea de investigación relacionada con mejora genética de la resistencia a estreses bióticos. Con respecto a la primera línea, comentaros que gran parte de esta colección de brásicas que conservamos está caracterizada a fecha actual desde diferentes puntos de vista, agronómica y molecularmente. Ello nos ha permitido, desde un punto de vista más teórico, conocer la estructura y la diversidad genética que se conserva dentro de estas colecciones y desde un punto de vista más práctico también identificar aquellas variedades que tenían un valor añadido por su producción, por su resistencia a un estrés, por su adaptación en definitiva. Y también, por supuesto, implementar esta colección identificando duplicados. Para ello hemos creado una core collection, una colección nuclear de nuestro propio banco, pero además hemos incluido esta colección en una core collection europea en el marco de un proyecto europeo en el que participábamos diferentes países, todos los que teníamos colecciones tanto de brásicas hortícolas como de brásicas oleaginosas, y así se creó una base de datos, que es una base de datos pública, está accesible en Internet y que se mantiene en Wageningen, en Holanda. En esa base de datos pues hay como unas 13.000 accesiones de brásicas, no solo cultivadas, también silvestres. La mayoría de ellas son de Brassicolerácea, con todos los cultivos, y después también hay de Brassica rapa, de Brassica napus, perdón, y en menor proporción de accesiones de Brassica rapa de toda Europa. Como fruto de todos estos trabajos de caracterización y evaluación de los materiales y como mejoradores de plantas que somos, pues empezamos durante estos años programas de selección a corto y largo plazo que nos han permitido obtener ya líneas puras y materiales sintéticos que presentan cierto grado de resistencia o tolerancia a determinadas plagas, también variedades enriquecidas en compuestos glucosinolatos, porque, como comentaré posteriormente, por todo el potencial beneficioso que tienen en la salud. Tenemos también variedades de grelos adaptados a diferentes ciclos de precocidad. Esto es muy interesante porque permite tener una producción continuada a lo largo de muchos meses del año, y esto es una demanda que nos hacen sobre todo por parte de la industria
del procesado, de la industria del congelado y las conserveras. Y tenemos también otras variedades de grelo que están adaptadas a condiciones ambientales muy diferentes a las del clima de Galicia, con inviernos muy húmedos, porque la idea es tener material adaptado sobre todo a sequía, pero a un rango de ambientes muy amplios, siempre con vistas a un escenario de cambio climático que va a ser inminente, donde tenemos que ir siempre por delante y dando respuesta a los nuevos requerimientos climáticos que van a ocurrir. Bueno, como os decía, además de la evaluación y de los programas de selección y mejora en torno a estos cultivos, empezamos de una línea focalizada en el estudio de glucosinolatos y compuestos fenólicos. Desde siempre, la sabiduría popular ha atribuido a los cultivos de brásicas propiedades beneficiosas para la salud. Hoy en día sabemos que son alimentos que es muy importante tener en cuenta e incorporar de forma frecuente su ingesta en las dietas debido a su bajo nivel calórico, su bajo contenido en grasas, pero además porque son muy ricas en proteínas, minerales y vitaminas. Pero sin duda el elemento diferenciador que hace estos cultivos diferentes a todos los demás es la presencia de unos compuestos que se encuentran de forma única y exclusiva en el orden Caparales y por tanto en la familia de las brásicas, como son los glucosinolatos. Los glucosinolatos son metabolitos secundarios que están presentes en todas las partes de la planta. Son compuestos azufrados que se sintetizan a partir de aminoácidos y según el aminoácido que procedan se clasifican en 3 tipos: alifáticos, sindóricos y aromáticos. En brásicas se han descrito más de 100 glucosinolatos diferentes, pero únicamente aproximadamente unos 15 de ellos tienen una importancia significativa, aparecen en unas cantidades importantes. Estos glucosinolatos, la mayoría de ellos son alifáticos, también tenemos glucosinolatos sindólicos que aparecen de forma frecuente y por último únicamente tenemos un glucosinolato aromático que aparece sobre todo en la familia, pero más en el género Nasturtium y menos en el género Brassica. Sabemos que los glucosinolatos están separados, o sea, están intactos dentro de las células de la planta. Y no es tras un proceso de lisis celular ocurrida, por ejemplo, un procesado doméstico, industrial o con el ataque de un patógeno, un herbívoro, que estos glucosinolatos se ponen en contacto con la enzima endógena que está también en las células de la planta, la mirosinasa, y entonces se dan lugar a una serie de productos de degradación a partir de los glucosinolatos. Entre ellos, los más importantes son los isotiocianatos. El que se formen unos u otros depende de muchas condiciones, como la presencia de proteínas específicas, el pH del medio, la presencia de iones hierro, pero como decía, los isotiocianatos son los más interesantes, porque son precisamente a estos compuestos, y no a los propios glucosinolatos por sí mismos, a los que se le ha atribuido una serie de efectos biológicos, como por ejemplo sus efectos anticancerígenos, los efectos como respuesta de la planta a la defensa a diferentes estreses, o incluso las propiedades sensoriales, que estamos muy acostumbrados a tener ese olor azufrado característico cuando se someten a un proceso de cocinado, o también, por ejemplo, el sabor amargo característico que presentan las coles de Bruselas o los grelos. Pues bien, todas esas propiedades sensoriales o organolépticas se deberían también a estos compuestos. Nosotros sabemos que los glucosinolatos son específicos de cada especie, de cada cultivo, o incluso dentro de un cultivo que dependen de cada variedad. Por ello, los primeros trabajos del grupo estuvieron centrados en identificar qué glucosinolatos aparecían en diferentes cultivos hortícolas que se cultivan en Galicia y que también tienen su importancia, por supuesto, en otras partes como cultivos importantes en la dieta y formando parte de la agricultura. Así, por ejemplo, una vez que mediante el primer paso, que nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, fue poner a punto y optimizar el método de extracción de glucosinolatos. Hoy es algo que hacemos
de corrido en nuestro laboratorio, pero que en su momento, bueno, pues como siempre, nos costó mucho esfuerzo optimizar el método. Los análisis los hacemos mediante cromatografía líquida de alta resolución. Empezamos por HPLC y ahora utilizamos UHPLC, que es ultra cromatografía. Y de este modo podemos saber que, por ejemplo, en los grelos, que es Brassica rapa, la gluconapina es el glucosinolato mayoritario. Depende del cultivo y las condiciones del medio, puede oscilar entre un 70 y un 90 y muchos %. Sabemos que en otro cultivo, que es el navicol, que es Brassica napus, tenemos dos glucosinolatos mayoritarios, la glucobrassicanapina y la progrictina, a la vez que los anteriores también son alifáticos. Y en los cultivos de repollo y de berza tenemos 3 glucosinolatos mayoritarios, 2 alifáticos, que son la sinigrina y la glucoiberina, y un glucosinolato indólico, que es la glucobrassicina. Bueno, la identificación de estos compuestos pues nos permitió un poco tener un perfil característico para cada uno de ellos y poder así después ir avanzando con otros cultivos. Este sería lo que nosotros obtenemos, bueno, un poco resumido de lo que es el espectro que obtenemos en cromatografía, en donde se pueden ver, pues eso, pues primero tenemos que saber, como digo yo siempre, quién, es decir, a cada uno de los picos hay que ponerle un nombre. Aquí tenéis lo que os acabo de comentar, para un cultivo de Brassica rapa, la gluconapina como glucosinato mayoritario, y en este caso es el brócoli, en el que aparece la glucorrafanina como glucosinolato mayoritario. Como os decía, primero es la identificación de cada pico y después es, mediante un patrón interno que ponemos, es cuantificar la concentración de cada uno de estos compuestos. Todos estos estudios lo hemos hecho prácticamente en todos los cultivos y aunque estos cultivos se utilizan principalmente por sus hojas, lo hemos analizado también en 3 órganos diferentes de la planta, en hojas, los brotes florales y las semillas. Otro tipo de compuestos en los que fijamos nuestra atención es los compuestos fenólicos, por su importancia que tienen en todas las plantas. Sabemos que estos compuestos están en todo el reino vegetal y son responsables de muchas funciones y de propiedades fisiológicas en la planta, así como la defensa también a patógenos. Todos los compuestos fenólicos se caracterizan por tener esta estructura, que es un anillo de benceno hidroxilado. Existen en la naturaleza un gran número de compuestos fenólicos que hay muchísimas clasificaciones, pero la más sencilla es esta, en la que divide los compuestos fenólicos en 2 grupos, flavonoides y no flavonoides. Dentro de los flavonoides, los flavonoles son los compuestos más abundantes en las brásicas y dentro de los no flavonoides son los ácidos hidroxidinámicos. Nosotros comprobamos también, identificamos todos estos compuestos y entonces dentro de los flavonoles identificamos qué son los derivados de la quercetina, el canferol y la isorranecina, los 3 compuestos mayoritarios en las brásicas. Son moléculas que nunca aparecen libres, en su forma libre, con lo cual su complejidad para identificarlas en este caso hacemos cromatografía líquida y masas es mayor. Siempre aparecen unidos a azúcares y normalmente siempre aparecen unidos en las posiciones 3 y 7 de sus anillos. Por otra parte, identificamos también cuáles son los ácidos hidroxicinámicos más importantes o más abundantes en diferentes cultivos hortícolas de brásicas. Son estos 5 que veis aquí. Y también esto se complica mucho porque, al igual que las moléculas anteriores, nunca aparecen libres, sino que siempre aparecen unidos a azúcares, la mayor parte de las veces unidos a glucosas, formando compuestos gentobiosas, o incluso se unen entre ellos flavonoides y ácidos hidroxicinámicos, encontrando moléculas complejas que tienen esta estructura bioquímica. Bueno, sabemos que estos compuestos fenólicos merecía la pena, pues eso, no solamente identificarlos, sino también continuar muchos estudios con ellos, por todos los efectos beneficiosos que tienen para la salud humana. Sobre todo la principal función es funcionar como antioxidantes naturales. Por eso también pusimos a punto diferentes métodos de medida de actividad antioxidante en las plantas para compararlos entre ellos, para ver también, aparte de identificar los compuestos fenólicos, tener otros métodos
de evaluación de actividad antioxidante, porque sabíamos que estos cultivos en este aspecto tenían mucho que decir y, de hecho, bueno, pues en diferentes trabajos concluimos que, por ejemplo, las bertas, a diferencia de otros cultivos como la coliflor o el brécol, que tienen una elevadísima capacidad antioxidante y que por ello también es importante considerarlos a la hora de incorporar productos nuevos en nuestras dietas. Este sería el cromatograma típico que tenemos cuando nos ponemos a identificar compuestos fenólicos. Este sería el que encontramos en este caso para un cultivo de grelos, en el que se ve los compuestos que os comentaba anteriormente unidos siempre a glucosas, derivados del canferol, hay 3, de la isotramnetina y de la quercetina, y de todos los ácidos hidroxicinámicos, aquí tenemos 2, el clorogénico, y sobre todo el que aparece en elevada concentración es el ácido sinápico, que como os comentaba siempre está unido a azúcares, formando este tipo de picos más complicados, formando gentobiosas. Bueno, tenemos mucha experiencia entonces en la identificación de glucosinolatos, de compuestos fenólicos. En este sentido, pues bueno, publicamos bastantes trabajos porque eran temas que nos habían tocado en algunos cultivos minoritarios, o incluso pusimos a punto un método de extracción que en vez de analizar glucosinolatos por separado y compuestos fenólicos otro en el mismo método, permitía obtener un extracto útil para hacer una identificación conjunta de los dos compuestos. Y bueno, cualquier tema sobre esto podemos, si queréis, comentarlo o hablarlo en detalle al final. Una vez que hicimos la identificación, habíamos observado que el contenido en compuestos bioactivos, es decir, la concentración, sabíamos que variaba mucho en función de la especie, de la variedad con la que tratábamos, el órgano que estábamos analizando o incluso en la etapa de crecimiento de la planta. Pero además nosotros también estudiamos que, aparte de estos factores genéticos, había factores ambientales debidos al clima, a las prácticas culturales, a los daños por herbívoros, que influían en la concentración final. Entonces lanzamos un estudio que formó parte de una tesis doctoral que yo dirigí, en la que en la bibliografía siempre se hablaba, por un lado, de efectos genéticos y ambientales en el contenido final, pero no había un estudio específico para ver qué parte de esta variación que observábamos era debida al genotipo, al ambiente y a la interacción de genotipo por ambiente. Por eso en este trabajo utilizamos un método estadístico de regresión que se llama SREG, que es muy útil para cuando se quiere precisamente estudiar este efecto, es decir, qué proporción se debe al componente genético y a la interacción. En este caso yo os presento un carácter, que es el contenido en glucosinolatos alifáticos, medidos en 2 órganos de la planta, naviza, que serían las hojas, y grelo, que sería el brote floral, en un conjunto de variedades, eran 15 variedades, evaluadas en 5 ambientes diferentes, entendiendo como ambiente cada combinación de año y localidad. Entonces, lo que observamos en los resultados, bueno, es un análisis estadístico bastante largo y complejo, pero aquí lo he puesto de una forma muy resumida. Lo que observamos es que el componente ambiental, en el caso de las navizas, era muy importante, a diferencia del grelo, que únicamente representaba un 17%. Es decir, que la concentración final de estos compuestos en las hojas, el efecto del ambiente es muy importante a tener en cuenta porque puede aportar muchísima variabilidad en el fenotipo final, en la concentración, a diferencia de lo que es el contenido en los brotes florales. Pero cuando desglosábamos este término, mediante este método de regresión, nos lo descompone en 2 partes, una la debida al genotipo y otra la debida a la interacción de genotipo por ambiente. Pues en los 2 casos vemos que el componente genético no solamente en el análisis daba significativo, sino que es muy elevado y mayor que el componente debido a la interacción. Esto para nosotros es fundamental saberlo para poder empezar programas de mejora y de selección orientados, en este caso, a la obtención de variedades altas o ricas en glucosinolatos alifáticos. Eso es lo que nos interesa, porque sabemos de partida ya que el componente genético nos va a funcionar, es decir, que va a tener una herencia alta este carácter, ¿no? Para poder representar toda esta información de una forma más gráfica, utilizamos también este biplot,
que consiste en representar en los dos primeros componentes principales lo que os acabo de contar. El primer componente representa el genotipo y el segundo componente principal representa la interacción del genotipo por ambiente. De tal forma que nos permite disponer en estas gráficas todas las variedades, en este caso son estos códigos que empiezan así BRS, que es brásica, y los ambientes están aquí representados del ambiente 1 al ambiente 5. Se forma este polígono que resulta de la unión de los vértices de las variedades, con lo cual nos interesarían aquellas variedades que tengan valores de PCU altos, significaría un alto contenido en alifáticos debido al tipo, y un bajo valor en PC2, es decir, poca interacción. En este caso teníamos estas tres variedades que cumplían estos requisitos y además teníamos esta, que es muy interesante, porque además de tener un alto valor en alifáticos, vemos que su valor en PC2 es cero, es prácticamente nulo, con lo cual quiere decir que es un genotipo muy estable en ambientes muy diferentes. En el caso de los grelos, también viendo las variedades que estaban como más a la derecha en el eje PC1, observamos también que la variedad, estas tres variedades serían muy interesantes a la hora de incrementar el contenido de glucosinatos alifáticos en esta parte de la planta y que además coincidían con las mismas variedades en las hojas. Y si considerábamos los ambientes, veíamos también que, perdón que me he ido para atrás, y si teníamos en cuenta los ambientes, veíamos que aquí este ambiente es muy útil porque permite que aquí los genotipos incrementen sus contenidos, es decir, tiene valores de PC1 altos y PC2 bajos, pero no coincidía esto para la producción de grelos. Esto es algo que ya normalmente a priori podíamos sospechar porque la producción de brotes necesita como unos requerimientos y unas condiciones ambientales como más específicas, más exigentes que la producción de biomasa en las hojas. Bueno, aparte de estos estudios que son más de genética o más de interacción, de ver el comportamiento de las variedades en diferentes localidades, pues también abordamos otros estudios genéticos buscando genes y mecanismos implicados no solamente en la acumulación de glucosinolatos, pero también en la actividad antioxidante, estudiando diferentes métodos antioxidantes. Este tipo de estudios también formaron parte de una tesis doctoral que dirigí en el grupo y que dieron resultados muy prometedores que se publicaron en PLOS ONE, como veis ahí. Se identificaron una serie de QTLs en diferentes órganos de la planta y también se buscaron, a partir de los cuales se buscaron genes candidatos mediante estudios de sintenia con Arabidopsis y también mediante búsqueda in silico en Brassicolaria. Con respecto a la tercera línea de mejora genética de la resistencia a estreses bióticos, pues trabajamos, como ya os comentaré ahora a lo largo de la exposición, con estas dos plagas y estas dos enfermedades. Trabajamos con una enfermedad fúngica y una bacteriana y trabajamos con dos plagas de Lepidopteros. Nosotros sabemos que los cultivos de brásicas, o era algo que veíamos todos los días cuando salíamos al campo, son atacados por un gran número de plagas y de enfermedades. Son cultivos que por su estacionalidad y sus largos ciclos de cultivo, muchos de ellos son bianuales, pues son el ecosistema perfecto para que esto ocurra, ¿no? Por otra parte, veíamos que en la bibliografía, cuando empezamos a trabajar en esto, había muy poca información, sobre todo con la parte de resistencia a plagas, en el sentido de que había pocas variedades comerciales resistentes, por ejemplo, a plagas de lepidópteros, y que además la información acerca de cultivos como las berzas o el repollo eran escasos. Si bien había trabajos con BT y demás, pues no veíamos de qué manera se estaban comercializando o había un amplio uso de variedades resistentes a diferentes plagas. Por ello, lo primero que hicimos fue una evaluación de qué nos está atacando o cuáles son los factores limitantes de la producción. Mediante muestreos de diferentes localidades y durante muchos años hicimos este listado que veis aquí, en donde
vemos cuáles son las principales enfermedades y plagas y dentro de ellas identificamos las que tienen una mayor incidencia. En el caso de las enfermedades era esclerotinia, un hongo, y Xanthomonas campestris, una bacteria, y en el caso de las plagas, si bien como os digo, pues cuando no es una es otra, pero siempre tienen o pulgón o mosca blanca en función de la época del año, lo que sí vimos que el ataque de lepidópteros provocado por diferentes especies, pues era muy importante a tener en cuenta porque hacía que los cultivos quedaran prácticamente inservibles. Por eso en el año 2001, creo recordar que en el 2001, empezamos este trabajo para identificar cuáles son las principales especies de lepidópteros que atacan los cultivos de Brassicolaria en nuestras condiciones y además cuál es su incidencia, es decir, no solo el porcentaje, sino son importantes los daños y además queríamos conocer el número de generaciones anuales y saber en qué momento del año producían los mayores daños, también como una recomendación que le podíamos dar a los agricultores. Hicimos muestreos visuales de plantas en el campo, utilizamos trampas de feromonas sexuales para captura de adultos y bueno, después de un trabajo largo que fueron prácticamente 8 años de muestreo, pues pudimos concluir que con respecto a las plagas de lepidópteros, mamestra en primer lugar y Pieri rapae, no se ve bien aquí la gráfica, no lo sé, Mamestra brassicae en primer lugar y Pieri rapae en segundo lugar son las principales especies que atacan las brásicas en Galicia, que la intensidad del daño medido aquí como porcentaje de plantas dañadas es muy elevado y además identificamos en qué fecha del año se producen estos ataques. Bueno, con toda esta información empezamos ya a trabajar en serio con 2 plagas de lepidópteros, como os decía, Pieris y Mamestra. Pieris es una mariposa diurna que se alimenta única y exclusivamente de crucíferas, es especialista, y Mamestra brassicae es una polilla, una mariposa nocturna, que es generalista, ataca crucíferas y otros cultivos, pero en ambos casos las larvas son larvas herbívoras y en el caso de Mamestra muy voraces. Aquí a modo de ejemplos pongo algunas de las fotos que nos encontramos cuando salimos a ver nuestros cultivos, en las que podéis ver que en ocasiones, pues bueno, estas plantas quedan completamente, o sea, no llegan a matar la planta, pero quedan inservibles tanto para la producción en fresco como para la industria transformadora. Y además era uno de los problemas o de los objetivos que también tenía la empresa transformadora con la que venimos colaborando de conservas, en la que sí que veía que gran parte de las cosechas se perdían por el ataque de estos insectos. Por ello nos planteamos, así muy resumidos, estos 3 puntos: la obtención de variedades resistentes, investigar cuáles eran los mecanismos que operaban en las variedades de brásicas, si eran de antisenosis, es decir, de repulsión de la plaga o no preferencia, o si en las hojas de las brásicas hay algún compuesto antibiótico, y para ver ese compuesto, como ya sabíamos que los glucosinolatos tienen defensa, actúan como compuestos de defensa, quisimos ver o dilucidar cuál era el papel en la defensa a insectos. Con este último punto desarrollamos muchos trabajos, aquí os voy a contar brevemente 2 de ellos que me parecen bastante interesantes por la novedad que tienen con respecto a todo lo que había en la bibliografía hasta entonces. En la bibliografía había muchos estudios, sobre todo en Arabidopsis, utilizando mutantes defectivos en las que o bien se eliminaban los glucosinatos alifáticos o los indólicos, o se utilizaban dobles mutantes, con lo cual eran glucosinatos ceros, y se le ponían pues, larvas de herbívoros y se veía el efecto del glucosinolato en esa resistencia. También había muchos estudios utilizando plántulas pequeñas en condiciones de invernadero, en condiciones controladas, pero nosotros quisimos probar qué sucedía en condiciones reales, es decir, en el campo, sin infestarnos todas las plantas, es decir, con las poblaciones naturales de diferentes insectos. Y para llevar a cabo este trabajo utilizamos esta selección divergente de berzas que obtuvimos nosotros a lo largo también de los procesos de mejora y selección, que consiste que a partir de una población original, en este caso una variedad local recogida en nuestro banco de germoplasma, a lo largo de varios ciclos de selección y mejora, fuimos capaces de obtener plantas
altas y bajas en 3 glucosinolatos diferentes. Estos 2 primeros son alifáticos y este último es indólico, lo cual partíamos de un material con una resistencia posible o un mecanismo de defensa constitutivo en las hojas. Bueno, lo que observamos en estos trabajos era que si veíamos, por ejemplo, el daño por herbivoría que producían los insectos lepidópteros, aquí lo puntuamos con una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor daño y 1, o sea, una escala de más a menos, 5 es malo, digamos, y 1 es bueno. Veíamos que entonces la selección que habíamos hecho para el glucosinolato sinigrina sí tenía algún efecto, de tal forma que veíamos que aquellas plantas que eran altas en sinigrina eran las más resistentes a lo largo de todos los muestreos que hicimos, a lo largo de 2 años, y mientras que, por el contrario, las plantas que eran bajas en sinigrina, como veis aquí, eran las plantas más susceptibles, con más herbivoría, con más daños. Es decir, que esto sucedía, veíamos que había una tendencia a lo largo de los muestreos, pero que además lo observábamos en el mes de mayor incidencia larvaria. Por otra parte, veíamos también que a la hora de realizar los conteos de insectos generalistas y especialistas que encontrábamos en cada uno de estos genotipos, veíamos también que aquellos genotipos altos en sinigrina, una vez más, y bajos en este glucosinolato indólico, en glucobracitina, eran los únicos donde había diferencias significativas en la abundancia de herbívoros generalistas y especialistas. Es decir, que en este caso parece que estas 2 selecciones, por sinigrina, que es un alifático, y por glucobracitina, que es un indólico, estaba afectando la resistencia o la susceptibilidad de estos cultivos. Pero quisimos ir un paso más allá, quisimos ver si realmente esta resistencia se mantenía a lo largo del crecimiento de la planta, desde plantas muy pequeñitas con 2 hojas hasta ya plantas adultas en campo, y además si esta resistencia se debía, proporcionada por los glucosinolatos, era antibiótica, es decir, tenía algún efecto sobre las larvas. Hicimos bioensayos in vitro en el que medimos estos caracteres y aquí tenéis, bueno, un poco los resultados, que no sé si se ve muy bien, para planta joven y planta adulta, para cada una de las 2 especies, en las que medimos diferentes parámetros. Aquí se ve el peso larvario, la tasa de consumo de hoja o la herbivoría, el tiempo del desarrollo larvario, es decir, desde las larvas hasta que pupa, y el peso de las pupas. Lo que observamos en este trabajo, bueno, y tenemos para las 2 selecciones, la barra blanca es alto contenido y la barra gris es bajo contenido. Lo que observamos entonces es que en planta joven, como podéis ver ahí, prácticamente no teníamos ningún efecto, y eso era debido a que el contenido en glucosinolatos todavía era muy bajo, con lo cual ese efecto constitutivo de defensa no se manifestaba, y que en planta adulta todos los genotipos altos, es decir, las barras blancas, presentaban una mayor resistencia medida, bueno, pues en diferentes parámetros, incluida la mortalidad, que no la presento aquí. De tal forma que esa resistencia la veíamos dependiente de cada genotipo, y en concreto veíamos que las plantas con un alto contenido en glucoiberina eran las que presentaban como una mejor defensa, estaban mejor preparadas frente al ataque de las 2 plagas. Los resultados de este trabajo son muy innovadores en cuanto a lo que se sabía hasta entonces en la bibliografía, era que la respuesta a los glucosinolatos dependía según fuese una plaga especialista o generalista. Nosotros vimos que aquí el comportamiento era muy similar, y además se decía que siempre se debía sobre todo a los glucosinolatos indólicos, y nosotros aquí vimos que precisamente son los alifáticos los que están teniendo una respuesta mayor. Bueno, como resumen de estos 2 trabajos y de otros trabajos que realizamos en el grupo, concluimos que efectivamente existe una relación entre el contenido en glucosinolatos y la defensa a plagas de herbívoros, en concreto a estas 2 que estudiábamos, que estos glucosinolatos tienen un efecto antibiótico y que los 2 tipos, tanto alifáticos como indólicos, intervienen en esa defensa. Pero que todo ello depende, por supuesto, de la concentración de partida y del estado de desarrollo de la planta. Además, vimos que la resistencia a nuestra plaga, con la que siempre trabajamos, que es Mamestra brassicae, no solo se debe a los glucosinolatos, y que suponemos o pensamos que puede haber otros metabolitos secundarios que son los responsables de esta resistencia. Por eso, una de nuestras líneas actuales en el grupo
es mediante el uso de metabolómica no dirigida, identificar nuevos metabolitos implicados en las defensas de la planta, no solamente al ataque de plagas, sino también al ataque de diferentes patógenos. Con respecto a enfermedades, os cuento que nos centramos principalmente en esta enfermedad bacteriana, en Xanthomonas, porque es la enfermedad que, aparte de haberla encontrado en nuestros muestreos, como os comentaba un poquito antes, es la enfermedad más importante a nivel mundial de todas las brásicas. Hay 9 razas distintas, pero la raza 1 y la 4 son las más importantes. No existen fuentes de resistencia en Brassicolerácea, las que existen son muy parciales, y entonces con toda la colección que teníamos prácticamente la evaluamos con el objetivo de buscar resistencias. Tenemos algunas variedades que, si bien no son resistentes al 100%, presentaron en estas evaluaciones cierta tolerancia. Con ellas también estamos haciendo desarrollando nuevos sintéticos mediante programas de selección para ir fijando la resistencia generación tras generación. Los trabajos que relacionamos con las enfermedades los he resumido aquí brevemente en 3 líneas. Estamos estudiando los aspectos agronómicos y fisiológicos que están implicados en la resistencia a estas 2 enfermedades, es decir, estamos viendo cuál es su efecto sobre el rendimiento y diferentes parámetros fotosintéticos en diferentes cultivos de brásicas. Estudiamos además mediante análisis de QTLs regiones implicadas en la resistencia a Xanthomonas campestris en diferentes cultivos. De hecho, aquí presento en esta gráfica los resultados también de trabajos previos en el grupo, en donde encontramos 4 QTLs asociados a la resistencia, que son estos de color negro. El color naranja representa el parental resistente y el color azul representa el parental susceptible. Encontramos, como veis, 3 QTLs en el parental resistente y 1 en el parental susceptible. Y además, en el círculo gris, aquí dentro, presento los QTLs que ya habíamos identificado, que os conté anteriormente, responsables o implicados en la síntesis de glucosinolatos y compuestos antioxidantes. Entonces observamos, esto es el resultado de un trabajo previo que un trabajo reciente que acabamos de publicar, que para algunos de estos QTLs hay una colocalización, es decir, hay una correlación de los QTLs de resistencia con los QTLs previos que se habían identificado. Y por último, esto es más reciente, estamos estudiando también mecanismos implicados en esta interacción planta-patógeno mediante la aplicación de diferentes ómicas. Bueno, y ya por último me gustaría contaros qué papel tienen los glucosinatos en la salud, porque al principio os decía que estaban implicados en la defensa de la planta y también en propiedades anticancerígenas que son de sobra conocidos y reportados en muchos artículos desde hace décadas en la bibliografía. En una revisión rápida que hicimos nos dimos cuenta que el glucosinolato más estudiado es la glucorrafanina, que es el glucosinolato por excelencia en el cultivo del brécol, y que su producto de hidrólisis, el sulforrafano, ya está demostrado que tiene un efecto antitumoral muy importante. Pero, sin embargo, existen otros productos de degradación de otros glucosinolatos que han sido muy poco estudiados, en concreto los que teníamos nosotros en nuestras variedades de grelo. Por eso empezamos una colaboración que ya la empezamos ya hace algunos años con el grupo de farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela, que es experto, tiene experiencia en estos temas, y entonces ya hemos desarrollado diferentes trabajos para ver cuál es la eficacia de diferentes ITCs y del indol 3-carbinol en diferentes líneas celulares de cáncer de próstata, midiendo diferentes parámetros, y como novedad quisimos ver cuál era el efecto sinérgico de estos compuestos con este fármaco antitumoral, es decir, si potenciaba su efecto o no. Aquí, de forma muy resumida, os presento los resultados, todos los parámetros que se tomaron. Son 2 líneas celulares de próstata, PC3 y DU145. Probamos muchísimos más ITCs, pero aquí os presento los que son menos estudiados o más desconocidos, como la lil-isotiocianato, que se deriva de la sinigrina presente en berzas, o el 3-butenil, que se deriva de la gluconapina de los grelos,
o el 4-pentenil derivado de la glucobrasicanapina también de grelos y del navicol. Como veis por los resultados, vemos que existe un efecto muy dependiente de la línea celular de cáncer ensayada. Así, por ejemplo, tenemos que algunos compuestos son efectivos en PC3, pero no en DU145, como es el caso del 3BI. Vemos que en el caso de este isotiocianato, en las dos líneas de cáncer ensayadas no tiene ningún efecto. Y vemos que, por ejemplo, el alil que se deriva de las bertas tiene unos efectos muy interesantes en las dos líneas de cáncer de próstata. Cuando nos fijábamos en el efecto sinérgico con el fármaco, tanto el compuesto de las bertas como el de grelo sí que presentaba este efecto. En la bibliografía o en trabajos previos se habían hecho hay mucha bibliografía al respecto para conocer por qué los glucosinolatos actúan así. Hay explicados por qué actúan desencadenando fenómenos de inhibición del crecimiento y viabilidad de células tumorales o de apostosis, pero no encontrábamos cómo explicar este efecto sinérgico con el fármaco. Entonces hicimos un trabajo a posteriori en el que planteamos diferentes mecanismos. Uno es que tanto los ITCs como el fármaco tienen un modo de interacción similar en los micotúbulos, es decir, interaccionan de forma muy parecida con las tubulinas. Las tubulinas son proteínas que intervienen en la multiplicación de las células y pueden favorecer o no su bloqueo, lo cual podría explicar fenómenos de apoptosis, pero también otro mecanismo era una acumulación intracelular de estos dos compuestos o bien una alteración en la regulación de las hormonas esteroideas. Para ello, como en cada uno de estos procesos hay varios genes conocidos que están implicados, lo que hicimos fue ver la expresión diferencial de estos genes para que apoyasen la hipótesis de estos mecanismos en líneas de cáncer control y en líneas de cáncer que se trataban de próstata siempre, que se trataban con el fármaco, con los isotiocianatos o que tenían un efecto combinado. Como veis, para estos dos genes, uno implicado en el metabolismo de andrógenos y este implicado en fenómenos de multiplicación celular, sí que tuvimos una respuesta positiva. Es decir, aquellas células que estaban siendo tratadas con docetaxel, que es el fármaco tumoral, con estos dos ITCs o que tienen un efecto combinado, hay una sobreexpresión de este gen, o bien para este otro gen, una característica que observamos es que no aparece una sobreexpresión en el caso del fármaco, pero sí en el caso de los dos isotiocianatos. Bueno, esto para nosotros es muy interesante, el poder confirmar este efecto sinérgico, porque aunque esto es desde un punto de vista de estudios in vitro y muy teóricos, si los pudiésemos pasar un día a la realidad, esto implicaría que aquellos pacientes que sufren un cáncer de próstata, que están siendo tratados con este fármaco, el hecho de incluir este tipo de cultivos en sus dietas o incrementar su consumo, se supone que implicaría que se potenciaría el efecto del fármaco tumoral. No solo esto, sino también que muchos pacientes generan o crean con el tiempo resistencia al fármaco, con lo cual sería un valor añadido implementar sus dietas en estos compuestos o incluso podría reducirse la dosis del fármaco, lo cual tiene también, como sabéis, efectos beneficiosos en la salud. Bueno, como siempre, esta información sobre cáncer y sobre efectos en la salud es algo que ocupa muchas páginas y sale siempre, es muy mediático y sale siempre en la prensa. Durante este tiempo, pues sí que el grupo o incluso nuestro centro ha ganado en visibilidad gracias a este tema y sobre todo lo que es más importante, nos ha permitido también desde un punto de vista más práctico revalorizar y utilizar el uso de estos cultivos. Este es un tema en el que seguimos trabajando activamente. Actualmente no solamente estamos probando la molécula, es decir, el compuesto per se, sino que ya estamos trabajando con extractos vegetales de plantas reales cultivadas en nuestra finca. Estamos ampliando los estudios, dejar el cáncer de próstata, donde estamos ampliando rutas de señalización celular en cáncer. Estamos ampliando el estudio a cáncer de mama
Tenemos, como os decía anteriormente, una línea importante en el estudio de metabolómica no dirigida para poder identificar metabolitos secundarios implicados en defensa y en adaptación desde diferentes puntos de vista. Y, por supuesto, como mejoradores de plantas que somos, seguimos trabajando en la obtención de nuevas variedades con un valor añadido. En este caso, tenemos colaboraciones estrechas con el sector más de innovación, más industrial, con empresas conserveras con las que venimos desarrollando proyectos desde hace años y más recientemente con empresas o con el mundo de la restauración, con el que también pues, aportamos y solucionamos la demanda que tiene el consumidor o la propia restauración al querer nuevos cultivos, nuevas formas, nuevos colores, etcétera. Bueno, y hasta aquí, no sé si me pasa un poquito del tiempo que tenía previsto, pero nada, ha sido mi presentación, presentaros mi grupo, como veis no somos muchos, ahí tenéis mis direcciones de correo electrónico, la dirección de la página web del centro, en la que bueno, podéis buscar más información, por supuesto, no solo de mi grupo, sino también de los otros 7 grupos que constituimos el instituto. Y nada, daros las gracias de nuevo por la invitación, por permitir acercarme a otros grupos que trabajan en brásicas y ya a vuestra disposición para responder las preguntas que queráis. Vale, muchas gracias Elena por este seminario tan interesante. Si tenéis alguna pregunta, entiendo que pueden activar los micrófonos. Si preferís escribirlo en el chat, Elena también puede. Sí, yo ya estoy viendo el chat, ¿eh? También he salido de compartir la presentación, que puedo volver en cualquier momento, por si alguien pregunta algo por el chat. Sí. Elena. Rosa. Soy Rosa. Tengo una pregunta. Me gustaría saber, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena porque me ha parecido un trabajo excelente, además muy laborioso, porque todos los trabajos en campo llevan, valga la redundancia, mucho trabajo. La pregunta era si habéis hecho algunos estudios, por ejemplo, en la Brassica aureaceae variedad silvestre, o es que... quiero decir, si habéis hecho algún tipo de estudios, tanto a nivel de metabolitos o de algunas de vuestras líneas, o si no se considera por algún motivo. Vamos a ver, en un primer momento nos interesaba muchísimo pues con los conocimientos básicos que teníamos a la hora de poder manejar colecciones vegetales y recursos, poder estudiar colecciones silvestres de materiales. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el principal logro para incrementar el contenido de glucosinolatos en brécol, por ejemplo, se hizo a partir de una variedad silvestre donde se encontraron que tenían unos contenidos en glucorrafanina muy elevados. Después ahí, bueno, con cruzamientos y selección, pues obtuvieron las plantas superbrócoli. Decíamos, ¿por qué no podemos buscar en otros materiales silvestres otras características de interés que después nosotros podemos incorporar a las formas cultivadas? O sea, era un trabajo que nos parecía, vamos, ideal, ¿no?, para hacer en el grupo. El problema fue que durante muchos años intentamos conseguir materiales silvestres de la colección que se conserva ahí en la UPM, en la colección de Gómez Campo de brásicas silvestres, pero siempre tuvimos muchísimos, o sea, hicimos, no sé, yo no me acuerdo cuántas peticiones hice en aquel momento con la persona que era responsable del banco, pero siempre tuvimos muchos problemas para conseguir las entradas. Entonces, con los años nos enteramos que había una copia muy pequeña de parte de esta colección aquí en la Universidad de Santiago de Compostela y nos volvió a pasar lo mismo. Tuvimos muchos problemas para conseguir la colección, incluso nos ofrecimos a mantenerla nosotros y conservarla, pero no pudimos acceder a ella. Entonces, las únicas excepciones con las que a veces trabajamos un poco para hacer estudios a lo mejor más teóricos o búsqueda de resistencias es a partir de silvestres que están conservadas en la base de datos que os comentaba anteriormente, que está en Wageningen. Pero digamos que con tantas trabas que tuvimos al principio fue como algo que poco a poco fuimos descartando y actualmente sí que es verdad que no hemos hecho ningún estudio o no las estamos considerando en nuestros trabajos. ¿Y no habéis considerado hacer algún tipo de recolección? A ver, en su momento
Bueno, yo cuando empecé sola, no solísima, en mi grupo. En mi grupo fuimos muchos años yo conmigo misma solo. Entonces, cuando uno empieza así, lo que tiene que buscar son colaboraciones. Entonces, mi colaboración con Gómez Campo fue excelente. Siempre, bueno, pues desde los congresos en los que me adoptaba como su hija pequeña hasta la hora de trabajar aquí en España, y entonces yo le propuse continuar la recolección de silvestres. Hablando con él, ellos habían recolectado por toda España y Portugal y habían llegado hasta Asturias, con lo cual él tenía en mente, incluso ya con su avanzada edad, continuar la prospección con todo el grupo del HRI de Reino Unido, desde Asturias, bajar por Galicia y norte de Portugal. Es algo que no acabamos de hacer y que tampoco, o sea, que la colección de silvestres de la península ibérica es suficientemente importante, o del área mediterránea, como para a lo mejor focalizar esfuerzos en ese sentido. Pero bueno, una asignatura pendiente que quedó ahí, después Gómez Campo, como sabéis, falleció, y es un tema que nos ha quedado ahí pues pendiente. Vale, muchísimas gracias, Elena. Nada. Elena, Hola, perdona. yo Sí, quería pedir la palabra, soy Santiago. vale. De ¿Sí? acuerdo, sí. Sí, sí. Vale. Elena, un placer conocerte. Igualmente. Yo, desde justo que empezó el confinamiento, ocupo la dirección del Banco de Germoplasma de la UPM. Ah, Y muy como lo has bien. mencionado varias veces, pues bueno, yo Sí. no puedo poner mi imagen porque estoy bloqueado, pero no sé. Bueno, yo a ti sí te veo, pero tú a mí no. Sí, sí, sí. Entonces, justamente lo que ha preguntado Rosa es algo que yo te iba a preguntar y he tomado buena nota de tus respuestas respecto al germoplasma silvestre. No sé en realidad cuál ha sido la historia. Dices que has solicitado varias veces y Sí, la historia fue pues, que nunca pudimos acceder a los vale. materiales, ni a los Bueno, de ahí, ni a la copia que está en Santiago. yo, desde que estoy, no hemos atendido a ninguna solicitud, fundamentalmente por una razón, y es que se acaba de publicar un nuevo procedimiento para acceso a los recursos fitogenéticos españoles. Es Sí, sí. un Real Decreto de marzo de este año. Entonces, estoy en el empeño de estudiarme bien ese documento que se conecta con un protocolo previo para recursos genéticos de todo tipo, no solamente relacionados con alimentación y agricultura, que es el protocolo de Nagoya, que también Sí, tiene sí, lo sé. su Real Decreto, ¿no? Sí, Entonces, sí. este último ha fusionado ambos y son escenarios complejos y yo no quiero no cometer errores, me los estudio bien primero y luego, sin duda, junto con Manuel, que se ha puesto en contacto conmigo, Manuel Piñeiro, abordaré sin duda las solicitudes que me hagáis. A mí me parece que lo que habéis hecho es muy interesante, aborda muchos aspectos de Brásica y algunos no aborda, que te voy a comentar ahora, pero sin duda lo que podamos hacer nosotros está en nuestra mano, de Vale. acuerdo con los procedimientos que establecen estos dos reales decretos, pues cuenta con ellos sin duda. Sí, estoy tomando nota, ¿eh? Estoy Claro que sí. apuntando. Sí. Santiago.moreno@upm.es. Sí, y te quería comentar una cosa. Últimamente se habla de procesos basados en las nuevas tecnologías biotecnológicas, particularmente la edición genética, la edición de Sí, genes, sí. de la redomesticación de especies silvestres, es decir, la domesticación de novo. Hacer lo que la naturaleza y más los agricultores han conseguido en miles de años, hacerlo nosotros en pocos años. Eso es un escenario que ya se ha planteado en algunos cultivos. Yo no sé cómo están las cosas en Brásica y si tenéis algún proyecto en este sentido. Vamos a ver, en Brásica, hasta donde yo conozco, la edición CRISPR se está utilizando sobre todo en brásicas oleaginosas, sobre todo se está utilizando en colza, con diferentes, bueno, pues de esto pues, supongo que los grupos de ahí sabéis mucho más que yo, con diferentes objetivos. Para brásicas hortícolas,
por todas las revisiones recientes que voy haciendo, no veo que se esté haciendo nada, no está publicado, vamos, que no se está haciendo nada. Nosotros en este sentido no estamos haciendo nada al respecto porque aunque sí que ponemos nuestro granito de arena en las partes más de las ómicas, ¿no? Como decía antes, si hacemos estudios de identificación de genes y demás, digamos que no somos expertos en biotecnología vegetal. Entonces, próximamente se va a incorporar un investigador, bueno, que acaba de sacar una plaza ahora, el científico titular cuando la firme, en que la idea es que todos estos estudios, que a lo mejor no solamente son importantes en brásicas, sino en otros cultivos que son cultivos modelos en biología molecular y demás, como puede ser el maíz, por ejemplo, también en alógamas, pues sí que me imagino que a raíz de su incorporación y poniendo a punto nuevas herramientas biotecnológicas que nosotros hoy por hoy no utilizamos, pues se potenciarán nuevas líneas que ahora no tenemos, ¿no? Esa es la idea también del centro, de crecer en ese sentido. Como te decía, yo con edición genética en brásicas, pues no hago, o sea, con CRISPR no estamos haciendo nada. Ahí está. Sí, otra cosa que te quería comentar es, ¿no? Desde hace muchos años se incorporó a nuestro departamento una investigadora que es Carmen Ramírez, que trabaja, yo no sé si está ella ahora, no se ha podido incorporar, trabaja con cáncer también. Ella sobre todo está estudiando cáncer de colon y también está iniciando estudios con algunos estudiantes de cómo los extractos de brásica afectan a estas líneas celulares cancerosas de cáncer de colon. O sea que también es algo que te quería comentar. Sí, a ver, nosotros la verdad no sabíamos por qué cáncer teníamos que empezar, ¿no?, a estudiar. Sí. Entonces sí que la bibliografía, pues el efecto antitumoral de los isotiacianatos ya está descrito, ¿no?, en la prevención y el tratamiento con diferentes tipos de cánceres en humanos. Bueno, aconsejándonos con este grupo de medicina, desde su perspectiva más médica de incidencia o porcentaje de mortalidad debido a diferentes tipos de cánceres, vieron el cáncer de próstata y el de mama eran dos cánceres importantes a empezar a estudiar por dos cosas, una por la mortalidad actual, o bueno, en el histórico de los últimos años, y otro porque son cánceres, entre comillas, se entiende, curables, es decir, donde cuando se habla toda la prevención, aparte médica, pues también pueden, a ellos les gusta mucho esto de la nutracéutica o la nutrimedicina, es decir, que se puedan apoyar tratamientos farmacológicos con dietas ricas en moléculas. Ellos habían trabajado previamente con algas, con extractos procedentes sobre todo de algas. Entonces, cuando le planteamos esta posibilidad de colaboración, pues bueno, están encantados, vamos, con los resultados. Claro. Bueno, nada, muchas gracias y que ya sabes mi contacto cuando quieras. Sí, me lo he apuntado. Muchísimas gracias, Santiago. Elena, tienes una pregunta en el chat de Paloma Ortiz, si quieres te la leo. Dice, hola, muy interesante charla. Mi pregunta es la siguiente. Dado que se trata de variedades locales, ¿habéis pensado en cómo transferir estas líneas mejoradas a las pequeñas productoras de las fincas de estas zonas, como podrían ser las comarcas de Omorrazo o Salvanés? Muchas gracias. Bueno, ya veo que Paloma además es de por aquí cerca, porque habla de dos comarcas o de dos zonas de Galicia que, bueno, están aquí al ladito de Pontevedra, está muy cerca, como el Morrazo y el Salnés. A ver, antes hablamos de cómo transferir con todos estos protocolos, ¿no?, de Nagoya y todos los protocolos nuevos que hay, los reales decretos, los materiales de los bancos. Y aquí también hay unas normativas de la transferencia de los materiales vegetales. Normalmente, cuando estos materiales los transferimos desde el punto de vista de la investigación a otros grupos, con fines de investigación, incluso pues, a colegios, como fines educativos, lo único que hacemos es un acuerdo ATM, un acuerdo de transferencia de materiales, en el que nos comprometemos las dos partes que no se va, esa parte a la que se le cede el material, que no se va a tener ningún beneficio económico, ¿no?, con usos comerciales, digamos. En el caso de que se trate ya con productoras, lo que hacemos es a través del CSIC, hacemos un contrato o un convenio de colaboración en donde esas variedades se le transfieren a una empresa para que las pueda utilizar. Nosotros eso, pues tenemos varios acuerdos o varios, se llaman contratos o prestaciones de
apoyo tecnológico, en donde a veces transferimos el material o a veces incluso lo multiplicamos. O sea, en función del contrato que hagamos, incluso multiplicamos nosotros aquí en nuestra finca los materiales para obtener luego la semilla. Entonces, nosotros estamos encantados en que las casas comerciales de semilla o las cooperativas agrícolas tengan interés en nuestros materiales, porque a mí sí que me da a veces mucha pena tantos años de trabajo, de esfuerzo, de evaluar, de hacer los formas de mejora, para que luego no tengan interés por parte del sector. Entonces, bueno, nosotros tenemos bastante constancia de acercarnos a la empresa, contar lo que hacemos, buscar socios posibles en diferentes proyectos de CEDETIS o de colaboración con empresas, pero bueno, la parte más de comunicar resultados creo que es nuestra, y la parte más pues, de embarcarnos en aventuras de proyectos también ahí siempre tiene que haber que la empresa esté interesada en invertir en I+D+I para que esto salga adelante. Te da gracias por la respuesta. Sí, ya estoy viendo. Vale. Nada, pues sí, me imagino que si es gallo vienes por aquí, pues nada, puedes venir a visitarme cuando quieras. Vale. Una pregunta más. Yo quería preguntarte una cosa por curiosidad relacionada con lo que has comentado del efecto de los glucosinolatos en el cáncer. Me ha llamado la atención que decías que podía estar mediado por apoptosis. Yo sé un poco de patógenos, pero me da la sensación de que una parte de la resistencia también es muerte celular. ¿Crees que hay algún tipo de conexión entre cómo funcionan los glucosinolatos a ese nivel, muerte celular, apoptosis en células humanas o vegetales? Bueno, lo que vimos en estos trabajos es que hay una correlación bastante importante entre lo que es la viabilidad de las células, es decir, la muerte celular, y lo que es decir, estos trabajos los hacemos con diferentes dosis del estrato, con diferentes, aquí puse 2 líneas celulares, pero van con diferentes tipos de línea celular, es decir, con diferentes variables. Y cuando tienes todo, digamos, todo el análisis de todas las variables y haces, bueno, pues, análisis de los datos con correlaciones y demás, sí que hay un efecto, por ejemplo, del mismo isocianato, la misma dosis sobre el mismo cultivo celular, del porcentaje de viabilidad y el porcentaje de apoptosis. Con lo que, bueno, creemos que el mecanismo ahí está muy relacionado. La muerte provoca muerte celular, la glucosinolato está mediada por ese tipo de respuesta en planta o no? Sí, provoca 2 cosas interesantes. Provoca muerte celular. Provoca, o sea, que la muerte celular programada, que sería la apoptosis, ¿no? Que es diferente, claro, con patógenos, es que es diferente la muerte celular por apoptosis que por necrosis. Entonces, bueno, los mecanismos son diferentes, hay como una regulación de, digamos, no se rompe el citoplasma y salen los orgánulos al exterior, sino que la apoptosis es como una multiplicación más dirigida de que esa célula tiene que morirse y se autorregula para morirse, mientras que una necrosis siempre tiene como un efecto más brusco, más dañino, porque ahí sí que hay un vertido de todos los orgánulos intracelulares al medio, hay como resultado de una infección. Entonces esto es lo más parecido a lo que provoca un patógeno, ¿no? Provoca muerte celular por necrosis, pero no por apoptosis. No por apoptosis. En el caso del cáncer siempre es apoptosis, nunca hay una infección o una inflamación. Y otra cosa que vemos también, que no solamente es que mata las células y que bloquea esa muerte celular programada que tiene cada célula o cada organismo para autorregularse, la bloquea. Pero además lo que hacen también es que, bueno, son siempre estudios in vitro, ¿no? En placas y demás, pero lo que vemos también es que bloquea la migración de esas células, no las deja moverse en el medio. Y eso se traduce después, posteriormente, con los estudios de metástasis, claro, en el cáncer. Hay una pregunta de Luis Rey. Sí. Hola, ¿tenéis alguna estrategia de biocontrol frente a patógenos como xantomonas? Pues no, actualmente no utilizamos ninguna estrategia de control biológico. Sí las utilizamos utilizamos medidas de control biológico para plagas relacionadas con mosca blanca y pulgón. Utilizamos parasitoides naturales para hacer el biocontrol en los invernaderos, pero para xantomonas no tenemos ninguna medida de control biológico. Veo que Antonio se ha conectado, no sé si quieres hacer una pregunta. Ya lo veo ahí, sí.
Hay otra pregunta de ¿existe una acumulación de glucosinolatos estacional? Mariano Perales. Vale. Entiendo por esto que es, bueno, sí, a lo largo del ciclo de cultivo, sí. Vale, sí, este fue, sí existe, bueno, ya te respondo, sí existe una acumulación de los glucosinolatos en función del periodo de cultivo. En unas estaciones la misma planta con las mismas condiciones y con la misma edad de la planta, o sea, en el mismo periodo de cosecha, después, tantos días después de su plantación, varía muchísimo la cantidad de glucosinolatos. De hecho, el primer proyecto, creo recordar que fue el primero sí que tuve con una empresa, con Cervera, era cómo se sabe que tras el procesado industrial el contenido de glucosinolato se degrada por todos los procesos térmicos de calor. Quería potenciar o maximizar el contenido de glucosinolatos en las hojas que envasaba. Y para ello lo que hicimos fue probar o ensayar ese cultivo en diferentes en siembras escalonadas a lo largo de todo el año, recoger las hojas y así ver qué época de siembra o qué ciclo de cultivo era el más adecuado para potenciar o maximizar el contenido en glucosinolatos en las hojas. Entonces, bueno, pues vimos que para, según fuese la berza, según sea el grelo, interesa cultivar, por ejemplo, nos ahora que las berzas interesa cultivarlas más en un periodo de hacer una cosecha en primavera y en el caso del grelo en un periodo de invierno. Es ese momento del año donde el contenido de glucosinolatos está bien. Muy interesante. Muy buenas, Elena. Hola, buenas, Antonio. Sí. Sí, sí, Ah, sí. Creo que Sí, no hay sí, que... dos cuestiones muy rápidas. Bueno, pues gracias por venir a dar el seminario que tuvimos que cancelar en su momento por las situaciones en las que nos encontrábamos. Y yo tengo dos cuestiones. Una de ellas es, desde como tú acabas de mostrar, el papel de los glucosinolatos en el tema de protección de cáncer, etcétera, lleva descrito mucho tiempo, pero una de las preguntas que yo creo que no está resuelta, igual con los que habéis, con los compuestos que habéis utilizado, es la estabilidad de esos compuestos, porque ese isotiocianato que has presentado, ¿cómo de estable es? Es decir, ¿cómo la estabilidad del compuesto una vez que hacéis los tratamientos se descompone, es muy estable? Porque claro, uno de los grandes misterios para mí del potencial de todas las brásicas en este efecto antitumoral es si acaso cuando consumimos este tipo de brásicas, la estabilidad de los compuestos pues en el torrente sanguíneo o lo que sea es mayor, porque sabemos los que hemos trabajado con glucosinolatos y todos estos compuestos derivados que su estabilidad es en muchos casos, muy baja. Vale, te contesto con dos cosas. Bueno, muy interesante la pregunta porque este es el principal quebradero que tenemos todos. Cuando trabajas con glucosinolatos, sabes cómo preservarlos o cómo mantenerlos para poder identificarlos. Pero cuando quieres identificar ITCs, la cosa cambia porque la gran mayoría son volátiles, con lo cual ya pues, las extracciones por masas cambia completamente toda la filosofía. Tienes que hacer análisis de volátiles y, por supuesto, cambia todo. En el caso de las defensas de la planta, que sean volátiles, es una ventaja porque va a atraer o a repeler plagas y parasitoides, pero en el caso de cuando quieres ver el potencial sobre la salud, es el principal quebradero de cabeza. Entonces, uno de los temas importantes es una vez que consumes el alimento, ¿no? O sea, la realidad, una vez que llega del campo a la mesa, ha habido una serie de procesados y cambios por el camino, desde el procesado doméstico, industrial, etcétera, que te vas a quedar yo siempre digo que ojalá nos pudiésemos comer las hojas de estos cultivos como un producto en fresco, como nos comemos una lechuga, lo que por desgracia tenemos que cocerlos, ¿no? O darles pues un tipo de cocinado, aunque sea muy ligero al vapor. En cualquier caso, ya en ese momento pierdes. Cuando nos los consumimos, además de la mirosinasa endógena que está en las plantas, tenemos una mirosinasa endógena en nuestro intestino, que también los va a degradar. Vamos sumando. Entonces, al final lo que nos queda realmente no son contenidos muy altos en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, sí que es verdad que hay muchos trabajos ya publicados y que son muy interesantes acerca de la biodisponibilidad en las matrices alimenticias y luego de la bioaccesibilidad en todo lo que es el trato digestivo para saber realmente
cuánto queda en el torrente sanguíneo. Lo que vemos es que no es muy elevado lo que nos queda, con lo cual lo que volvemos es al principio de todo a volver a obtener variedades enriquecidas en grupos inolatos, es decir, si ya sabemos que se va a degradar mucho, cuanto mayor sea el contenido de partida, pues algo más nos quedará, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues eso, utilizar métodos de procesado. Ahí con la empresa llevamos años trabajando, o incluso bueno, trabajos que hemos publicado en el grupo, de ver cuál es el mejor método para que no se degraden. Una cosa interesante que, por ejemplo, hemos visto es que cuando todos son productos, como decía, que llevan un proceso de cocción previa, entonces es muy interesante no tirar esas aguas residuales de la cocción, ni la doméstica ni la industrial, porque hemos visto que ahí se liberan los glucosinolatos, que lo que queda en la matriz alimenticia es muy bajo, pero sí quedan retenidos en las aguas residuales. Entonces, bueno, pues ahí nos han planteado como ideas hasta de utilizar las aguas de las conserveras de cocción para hacer formulados alimenticios en forma de batidos y demás. Y bueno, esos son aspectos a considerar, que se degrada mucho, que la ingesta debe ser importante y equilibrada de diferentes cultivos para aportar algo en nuestras dietas y sobre todo a partir de cultivos enriquecidos. Con respecto al tema perdón, del cáncer, y digamos son dos preguntas diferentes, ¿no? Pero muy relacionadas. El hecho de que muchos de estos ITCs sean volátiles, pues claro, es un quebradero de cabeza. Entonces, lo que estamos haciendo es también partir de plantas que sabemos que tienen altos contenidos. Estamos haciendo diferentes extracciones con diferentes métodos diferentes. En cada una de las extracciones cuantificamos qué contenido de ITCs va ahí, y una vez que tenemos, digamos, fenotipado ese extracto y sabemos que no se han degradado, es cuando los médicos lo ensayan en sus técnicas. Vale. Pero sí que, bueno, ese es el gran problema de los que trabajamos en esto. Y una pregunta muy rápida. Es decir, en el caso de Arabidopsis se sabe que cuando se activa el sistema de inmunidad innata, por ejemplo, por tratamiento con elicitores, vamos, MAMS y DAMS, una de las rutas que claramente se activa es la ruta de endoglucosinolatos. De hecho, uno de los genes que nosotros utilizamos como marcadores es el CYP81F2, que es un paso clave en la generación de metoxindolglucosinolato. Y entonces no sé si habéis hecho una prueba en estas líneas que tenéis de alto contenido, si con determinados tipos de inducción de estrés biótico o abiótico conseguís incrementar los niveles de endoglucosinolatos en campo y ver de esta manera si la protección natural es mayor o no cambia. Sí, bueno, pues mira, genial que me hagas esta pregunta porque, bueno, evidentemente yo no podía contaros, lo tuve que contar un poco resumido, pero tenemos una línea de trabajo ahora interesante y estamos viendo cómo el uso de licitadores, no en Arabidopsis, en brásicas, como el uso de salicílico o jasmónico induce la acumulación de diferentes tipos de glucosinolatos, pero partiendo de materiales muy diferentes. Para eso estamos estudiando diferentes cultivos para ver si hay una dependencia del cultivo en la inducción, es decir, si los genes responsables de la inducción de indólicos en función del cultivo o de la edad de la planta o de la dosis aplicada varía, pero además estamos con un trabajo en donde utilizando esta misma selección divergente que os contaba que utilizamos para ver inducción, defensa de plagas mediadas por glucosinolatos, es decir, partiendo de plantas que ya sabemos que su contenido es alto o bajo en alifáticos o indólicos, estamos viendo si la respuesta a la inducción de indólicos es igual. Entonces, bueno, son trabajos que llevamos 2 años en marcha, pero estamos obteniendo resultados muy interesantes, o sea que no siempre esta inducción que está reportada en la bibliografía es tal cual, sino que hay una dependencia del genotipo de partida, que a veces induce la glucobrasicina, pero a veces induce la aneo o incluso la metosis, que en función del tiempo en que lo apliques a la de la planta, la ruta va hacia un lado o hacia otro, pero todo esto lo estamos viendo con brásicas cultivadas, no con Arabidopsis. No. Mi pregunta era justo eso. Yo lo que quería ver los datos con brásicas, de todas formas ya hablaremos de este tema. Sí, ¿vale? Pues nada, pues sí, porque estamos ahora justo, es un trabajo que yo hago en colaboración con un centro del CSIC de Madrid, con un investigador del ICA, del Instituto de Ciencias Agrarias. Muy bien.
Entonces, nada, pues, estábamos ayer viendo las gráficas y analizando los datos de este tema. Bueno, pues muchas gracias. Sí, pero vamos, podemos mantener aquí una conversación sobre esta línea si... Sí, no, yo bueno, ya hablaremos, ¿vale? Ya hablaremos, sí, sí. Bueno, Elena, hay un par de preguntas de Santiago Sí. Moreno, pero si no le parece mal, las podemos hablar ya después, si se queda, ¿vale? Vale, me pregunta Brásica pequinensis si se come en fresco. Yo le digo que sí, porque es una brásica que forma parte de la cultura asiática y de la gastronomía popular de los países asiáticos desde siempre. Y el consumo no se puede hacer, es que no entiendo la segunda, no se puede hacer lo mismo con Brásica rapa rapa. No sé muy bien, no se puede hacer lo mismo, no sé a qué se refiere. Y el consumo fresco de plántulas, sí, también se puede hacer el consumo fresco de plántulas, incluso de brotes, donde, por ejemplo, está muy de moda el consumo de brotes de brócoli, porque ahí se ve que el contenido en glucosinolatos se dispara y entonces, bueno, pues son nuevos productos. Navita en fresco se puede consumir. Sí, sí, de hecho, que es una afirmación, no es una pregunta. Vale, de hecho, o sea, el consumo cuando digo en fresco es sin ningún tipo de procesado, pero todos estos cultivos llevan un tipo de tratamiento culinario, todos llevan un proceso de cocción. Por ejemplo, en el caso de hoja, todos llevan un procesado doméstico e industrial. En el caso, por ejemplo, de los que son brotes florales, como la coliflor o el brócoli, como decía antes, como se sabe que tras los procesos de cocción se degradan las propiedades beneficiosas de los glucosinolatos, ya la cultura anglosajona lleva muchísimos años incorporando los brotes florales, como digo, del brote de la coliflor, como se los comen en crudo, o sea, forman parte de las ensaladas como un componente más, luego ponen su aliño particular. Y entonces, parte es por eso, porque ellos ya saben que el brócoli es muy interesante en la prevención de cáncer y como antioxidante, y que es mucho mejor comérselo crudo.